empieza el hombre a salir de esa etapa del oscurantismo del cual vamos a hablar ahora. No conseguimos la imprenta de Gutenberg, no nos la quisieron prestar, pero trajimos aquí una impresora y trajimos una máquina de escribir. Tenemos algunos elementos que a medida que vayamos hablando de los personajes vamos a estar presentándolo como simbología de toda esta actividad. Comenzamos a las 7 de la mañana con una introducción que era necesaria, era histórica, para poder mirar de a dónde somos y para dónde venimos. Y entonces hablamos un poquitico, no solamente de la Reforma, sino que nos fuimos a la patrística y después regresamos a la época de la prerreforma. Ahora estamos ya en la Reforma. En el segundo servicio Slater hizo una clase magistral acerca de la sola escritura, donde el pensamiento de unos hombres que no se conocieron entre sí, que no se pusieron de acuerdo, unos en unas naciones, otros en otras regiones, empezaron junto con el pensamiento del humanismo, donde el hombre se toma el atrevimiento de pensar y de expresar su gratitud y sus razones. Entonces empieza a moverse en diferentes lugares esta situación. La imprenta ayudó a la difusión de la escritura, y eso hace que el hombre vuelva otra vez a leer la escritura. Y como fruto de la escritura, entonces vamos a encontrar que fueron 5 las tesis, fueron 5 los pilares, fueron 5 los pilares, las columnas que van a caracterizar la Reforma. Y de ahí tendremos la base de lo que es nuestra doctrina, de lo que es nuestro fundamento como cristianos, como protestantes. Así que usted viene preparado hoy para recibir la otra parte que nos corresponde el día de hoy. ¿Cuántos tienen papel y lápiz? Papel y lápiz, muy bien. Biblia a la mano. Vamos a comer Biblia en cantidad. Pero hablando de comida, permítame que hoy no me dieron refrigerio en la tarde, entonces y está muy bueno. ¿Alguien más quiere? Muy bien. Tome su Biblia, por favor. Y vamos a la carta de Pablo a Tito. ¿Me deja pegarme otro mordisco? Si sigo comiendo, no predicamos. Seremos puntuales con respecto a esto, pero Tito capítulo 2 verso 1 será la base con la cual vamos nosotros a desarrollar esta segunda sola, y de las cuales queremos extraer mucho. El tiempo necesitamos que nos ayude, así que si usted tiene Tito, por favor, ya ubicadito, diga amén. Muy bien, levante su mano derecha, por favor. Llévela lo más atrás posible que pueda, lo más atrás que ella pueda. Eso, a lo más atrás que lleva. Diga, Señor, más fuerte, diga, Señor. Con autoridad dígalo, Señor, detén ese reloj. Amén. Muy bien, Tito capítulo 2, verso 11. Dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero, antes de comenzar la enseñanza, a través de la tecnología y esa facilidad que hoy tenemos, que tienen los científicos de las moléculas, llegar y desmoronarlas y hacer traslado, traer desde el más allá, y no me van a condenar por eso, algunos me van a condenar por estar comiendo en el altar, y nos van a condenar por muchas de las cosas que vamos a decir, pero tenemos que hacerlas y decirlas. Vamos a traer desde el más allá a un personaje que necesitamos que usted también conozca. Por favor, pastor, si alguien me puede ayudar con una silla. Es un invitado súper especial, y vamos a pedirle a este hombre, un hombre que hizo algo significativo. Tal vez no es tan conocido como el señor Lutero, como Calvino, como esos grandes hombres, pero el trabajo que hizo este personaje, Dios mío, nos va a abrir el entendimiento y la razón de nuestra fe. Así que recibamos con un aplauso desde el más allá a Ulrich Zwinglio. Lo recibimos más fuerte, con un fuerte aplauso. Ahí viene desde Suiza.
¿Alguien me puede prestar un micrófono, por favor? Necesitamos otro. Aquí hay uno. Guten Nacht. Muchas gracias, Señor, por venir a nosotros. Mire, nos honra usted con su presencia en este lugar. Nos hubiera gustado tener todo un día para poder compartir con usted. Usted es una persona que admiramos y respetamos mucho, pero por cuestión de tiempo, así como le dijimos al señor Lutero, esos días donde la predicación era gobernada por la palabra y no por los relojes, se acabó. Hoy en día gobierna es el tiempo, el reloj, los afanes de la gente. Hay que entender que muchos necesitan ir a comer. Yo ya tengo aquí mi choricito. Entonces, ahora vamos a hablar de comida también. Sé que a usted le interesa eso. Entonces queremos decirle esto, pero para la ayuda de todos vamos a pedir que allí en Multimedia nos muestre algo bien significativo. Y quisiera pedirle, señor Ulrich, para ti, ¿qué significaría estas imágenes que vamos a ver a continuación? Por ejemplo, vamos allí, Steven, con la siguiente. Mira esa. ¿Para ti qué significaría esa imagen allí, Ulrich? Dreisteinen Reden, mi ciudad natal, en Witthausen, centro de Suiza. Oh, naciste en Suiza, muy bien, perfecto. Esta próxima imagen nos va a mirar algo. Oh, mire qué belleza. ¿Qué es eso para usted? ¿Qué significa? Es la Universidad de Basilea, donde alcancé a hacer doctorado. Ajá. Pero antes había estudiado también en Viena y en Basel, en varios institutos por llegar acá. Ajá, un poquito reformadita también, como necesitamos reformar algunas cosas. Muy bien. Hay unos acontecimientos que ocurren en su vida que para nosotros, más para usted, pero para nosotros traen una trascendencia y una importancia mayor. ¿Qué significa, por ejemplo, usted el año de 1499? 1499 es el año donde yo llego a Viena. Ajá. A establecer estudios. Ok. Me imagino como todo joven lleno de ilusiones, de sueños, sin saber lo que le va a reparar el futuro, pero con una convicción en su corazón. Mucho ánimo de trabajar, mucho ánimo de aprender y mucho ánimo de descubrir cosas nuevas. Muy bien. Fruto de ese estudio vamos a encontrar 1504. ¿Qué es o qué fue qué pasó en 1504? Es algo mi posgrado. Oh. No solamente hablaba de teología, sino también de todo lo que era la práctica exegética de la palabra. La exégesis. Sí. ¿Nos puede decir un poquito qué es la exégesis? Porque hay personas nuevas y también por la televisión. La televisión es algo que usted no conoce todavía, pero nos ven en diferentes lugares. Traen muchas personas en el culto. Aquí y a través de esa cámara, de esas cámaras que usted ve allí, mucha gente nos está viendo. Interesante. Sí. La exégesis es la profundización en el estudio bíblico para poder captar de la palabra en esencia lo que ella es. A través de la exégesis nosotros podemos entender aún más y comprender cuál es el pensamiento de Dios. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente fecha. 1506, 2 añitos después, ¿qué pasó? Doctorado en teología. Doctorado en teología. O sea que usted se preparó bien. Sí, fueron años de trabajo, estudio, casi no dormía. Aquí la gente se está durmiendo sentada, pero yo casi no dormía estudiando. Oh, ¿y por qué usted estudiaba tanto? ¿Cuál era su motivo? ¿Cuál era su razón de ser que estudiaba? Porque en mí había una inquietud dejada por mi maestro y a mí me gustaría inclusive compartir eso con... Ah, bueno, ahora vamos a hablar de tu maestro. Quisiera ver ese motivo de inspiración. Oh, claro. Pero ¿por qué te preparaste tanto? ¿Es que es necesario prepararse para uno predicar la palabra de Dios? Si no estamos preparados, no somos una iglesia responsable. Irresponsable. Irresponsable si no estudiamos. Si no estudiamos. Responsable si somos atentos al estudio de la palabra. No es por darle quejas ni hablar mal de nuestros años y nuestras épocas, pero hay mucha gente que está tomando esos aparaticos también para predicar, pero no se preparan lo suficiente. Oh, yo recuerdo ayer, hace poco, yo solamente tenía oportunidad de pergaminos. Pergaminos. No, eso está mandado a recoger. Oh, ahora hay aparaticos
parecen bandejas. Parece pero instrumento del diablo más bien. instrumento de... Si no se sabe usar, sí, señor Ulrich, pero vamos adelante. Vamos con la siguiente. Ay, este personaje. Oh no, tú estás utilizando nombres incorrectos. ¿Pero por qué me dice eso? Pues es un sinvergüenza. ¿Sinvergüenza? Sí, ya. ¿Por qué? Porque él utilizaba la palabra para engañar gente. ¿Cómo así? Vendía indulgencias. Indulgencias, ¿qué es eso? Si tú quieres ser salvo, Ajá. tienes que pagar. Ah, sí. Y yo te pago. Tú me pagas y yo te doy papelito que dice, tú eres salvo. ¿Y ese señor hacía eso? Oh, sí. Por eso es que yo prediqué directamente contra él. Y directamente contra el que se atreve a hacer creer al mundo que la salvación puede ser alcanzada por pago. Pero lo veo también usted, señor Ulrich, muy exaltado, muy airado también. Porque entendí en la palabra que el celo del Señor tiene que estar en el corazón. Por eso es bueno estudiar. Algo muy similar le pasó, ¿usted escuchó también o ha oído hablar de Martín Lutero? Oh, sí. Algo así le pasó con un señor llamado Tessel, también que decía que mientras la moneda entrara en el balde y que sonara, también el alma del pene iba saliendo. Ah, patrañas. Oh, cosas sinvergüenzas. Muy bien, cambiamos un poquitico de tema, vamos a animarlo a usted. ¿Quién es este señor para Otra usted? cosa muy distinta. Ah, es diferente. Ya. ¿Quién fue Erasmo para usted? Oh, maestro. Gran maestro. Ajá. Gracias a su trabajo yo pude entender lo que se estaba errando en la iglesia, las prácticas erróneas a través de lo que él hizo en su trabajo con el Nuevo Testamento. El estudio del Nuevo Testamento me llegó a entender que la iglesia estaba equivocada en su enseñanza. Ajá. Bueno, Oh, ese gran hombre, muy buen hombre. realmente se enfoca no en la parte tan religiosa ni teológica, sino más hacia la parte humanista, pero fue motivo de pensamiento, el origen del pensamiento para muchos hombres como tú. Nos alegra mucho. Vamos a la siguiente diapositiva. Ah, Oh, grande. Qué hermoso. Oh, ¿cómo llamar esto? esto se llama No, salchicha, no, eso. salchicha Cosa grande. suiza. Ah, cosa grande. Proyección, Pero se ve más tentador así. pero esta la pudiste comer, esa no. Oh, Ahora vamos a hablar de esto, por favor. Van a salir unas imágenes allí en las siguientes diapositivas. Yo sé por qué vamos a hablar de esto ahorita. Ahí vamos a encontrar unas frases que ustedes van a poder leer. Swinglo, tú nos hablabas y nos decías que si alguien ha acumulado bienes de fortuna por medios injustos, dichos bienes no deben servir para beneficio de los templos, ni de los conventos, ni de los frailes o de las monjas, sino que deben ser destinadas a las personas indigentes, o sea, a los necesitados. Explícanos eso. en esencia el pensamiento propio del dar no está orientado hacia la estructura de un sitio o de una organización. Ajá. Está orientada hacia la gente. Por eso el estudio revelador del Nuevo Testamento, no tentarás, dice el Señor, oh, qué problema. Déjeme terminar la idea, por favor. ¿En qué estaba? ¿Dónde he quedado? Oh, sí, cierto. Sino que en la estructura, así como el libro de Hechos ha revelado, toda ofrenda y toda cosa estaba destinada a las personas de poco escasez o que sufrían problemas, así como el muchacho que está sentado por allá, aquel que estaba sin nada, tenía que tener de todo lo que la iglesia gozaba. Por eso era importante que ni en templos, ¿por qué invertir en templos? El tiempo los tumba. Pero invertir en gente produce reino. Bueno, es respetable tu posición también, pero sí, lastimosamente algunas personas han querido solamente comprar el favor, habiendo hecho, aquí en la frontera se llaman a los negocios así ilícitos, bachaqueo. Y entonces, fruto de trabajos deshonestos, traen al Señor y dicen, todo que oiga bien, listo. Bueno, en 1522, Ulrich, usted se reunió con un grupo de amigos. La iglesia tradicional había enviado o habían emitido una orden de ayuno, de consagración, y ustedes se fueron, fue a comer, y ustedes comieron Oh, la gran salchicha.
¿Ustedes por qué les dio por comer si la iglesia había dicho que era tiempo de ayuno, hermano? ¿Es que acaso ayuno supera fe? ¿Cómo así? Más cuando la iglesia utiliza el ayuno con propósitos ¿Cómo? que no son los del cielo. Ah, eso está bien interesante. Explícanos eso, porque eso pasa. O cuando nosotros observamos que la iglesia está utilizando elementos esenciales como para trastornar la verdad, Ajá. poniendo bajo obligación directa a su pueblo, no está haciendo lo correcto. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es más importante, lo que obliga al hombre, la obra. Porque lo que se pretende es que si tú ayunas bien, aún puedes superar tu fe y ser salvo. Cosa que no es correcta, cosa que no es verdad. Porque entonces estaríamos pasando por encima de fe. ¿Estaríamos hablando de obras entonces? Estaríamos hablando de O obras. tratando de negociar con Dios. Si usted me da tal cosa, yo ayuno, te ofrezco tantos días de ayuno y tú me respondes y cosas así. ¿Cómo negocia creación con Dios? Interesante. Pero vamos a otro punto. Ulrich, ¿para ti qué significan estos elementos? ¿Qué pasó con tu vida? Interesante pregunta, porque para mí eso no es más que muñeco, más que yeso, pero también el punto de comienzo de una restauración. ¿Cómo así? Explícanos eso. Oh, sí, en esa fecha se reunieron alrededor de 900 personas para dimitir con respecto al uso de esos en iglesias. Ajá. Uno de los aportes más grandes que hice fue que el uso tanto de las imágenes como la estructura de idolatría fuera bajada de los altares. ¿Usted hizo eso en esa época? Oh, sí, no fue sino Usted hasta muy atrevido. 1525, hace poco. ¿Poco? Sí, poco. Pero 1525. ustedes se atrevieron a quitar las imágenes de las catedrales y de las iglesias ahí. Me atreví a entrar en la propia estructura. Dios. Y hasta entonces se comenzó a oficializar solamente dos esencias, bautizo y cena. Sí, se cortó con el celibato sacerdotal Sí. para Ya no andarse ahora sí quemando. pero usted está hablando de eso. Hoy en día se conserva mucho de esas enseñanzas. Ah, gente ignorante. Ajá. Sí. ¿Qué más eso consignó en esa proclama? Sacar las imágenes de templo, Ajá. oficializar y regularizar la institución. Bien interesante. ¿Y quién es él? ¿Yo? Yo soy más bonito. Bueno, ahí tenemos otra imagen, en la siguiente, otra de las frases que usted también Ay, nos no. enseñó y nos dejó plasmadas. Lo que más desagrada a Dios es la hipocresía. Por lo tanto, todo cuanto el hombre haga para aparentar ser mejor que los demás, ¿es pura qué? Hipocresía, y merece ser puesto en entredicho. Esto van incluidos hábitos, los ropajes, los signos, las cruces, bueno, todas esas cosas que se hacen con mucha pompa. Porque con la imagen tratamos de ocultar la verdad. Bueno, quiero que usted me explique algo que es fundamental para nosotros y es crucial entender. Tome su asiento, por favor. Es que Si es yo- incómodo. Si yo le mostrara a usted, por ejemplo, lo que es hablar de, si no conoce esto, es nuestras cartillas con las cuales preparamos las personas. ¿Cartilla? Sí, ¿Se nosotros come? estamos interesados que la gente aprenda. Me que dice conozca. cartilla y me imagino algo que se coma. Cartilla, algo que se come. Bueno, no son muy amplias, no muy tan gruesas como todo lo que usted escribía, pero si nosotros hablásemos incluso de, estos son un poquito más modernos, equipos de cirugía médica, si yo le prestara a usted un bisturí y le presentara preparación para el bautismo, ¿usted qué puede hablar? ¿Usted qué le representan esos dos elementos? Oh, increíble. 1527. Ajá, Escribí un edicto. ajá. Se llamaba la exégesis amigable. Exégesis, háblanos de eso que suena Oh, chévere. hacía una pequeña analogía entre lo que es la circuncisión Ajá. y el bautizo. Dios, circuncisión y bautizo.
Oh, sí, donde decía que bautizo era un compromiso directo con Dios, eso de enseñar Nuevo Testamento. Ajá. Mientras que la circuncisión era parte de un pacto ya pasado. Sí. Además, doloroso, muy doloroso. Imagino. Y entonces no tener sentido seguir atado al dolor del pasado cuando la oportunidad de lo venidero estaba por encima de cualquier cosa, como lo que era el bautismo. Además, era necesario enseñarle a la gente ignorante, no sé qué término utilizarán en época, porque muchos pensaban que solamente el ir y bautizarse era motivo de salvación, obras. Sí. Y no, eso es malo, ¿No es correcto? porque no es una manera mística de ver bautizo. Misticismo. Misticismo. Había mucho en su época. Ya. Aquí también. En esta época también. Muchos creen que por bautizarse solo tendrán salvación, Sí. olvidándose de relación. Pero es que también por ahí dice, la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Hasta que entramos en este capítulo, Ajá. en donde la hipocresía participa. A veces podemos meter un diablo seco y sacar un diablo mojado. Permítame esto, por favor, que eso está fuerte lo que usted habla, Dios mío. Vamos a finalizar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ay, esta me gusta. Los cánticos en el templo. Hermoso. Sí. Ya. Los cánticos en el templo y el predicar mucho, pero sin devoción. Y solamente para ganar dinero son cosas hechas buscando la alabanza de los hombres o por lo menos, o por mero afán de lucro. ¿Eso ocurría en su época? Claro. Si no toca, si no paga, no toca. Música, paga. No entender bien el dicho, pero algo así es. En mi época era más fácil. No, yo voy a ser adorador si iglesia paga. ¿Iglesia paga? Sí. ¿O Música. predicador también? ¿O no? El predicador ya tenía todo en el bolsillo. Ya tenía todo en el bolsillo. Ya. Ulrich. Pero músico interesado más en que iglesia paga. Ajá. Para ellos poder adorar cuando la palabra de Dios dice que por naturaleza tú y yo somos adoradores. Y nos dice la historia que tú también eres un adorador, eras profesor de música. Al y todo. punto de que yo enseñaba a niños en la escuela. Enseñaba, tocabas el arpa, O el laúd. el laúd. Sí, señor. ¿Qué es el laúd? Es Aquí un- ya, eso ya no suena. Es antepasado directo de algo que ustedes llaman guitarra. Oh, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quien permite a la criatura humana perdonar pecados, despoja a Dios de su gloria para dársela a lo que no es Dios. Eso en el fondo usted dijo que era ¿qué? Idolatría. Idolatría. Sí, señor. Ok, bien. La otra. Ya vamos a finalizar con esta presentación. Mire eso. Háblanos un poco de esa Biblia. La Biblia de Zurich. Un amigo, Un amigo. Leo Hot, Ajá. junto conmigo comenzamos un trabajo. Primeramente Nuevo Testamento. Ajá. ¿Qué hicieron con él? Comenzamos a recapitular para poder entonces imprimir una obra que fuera totalmente accesible a personas. ¿Ustedes se leyeron todo el Nuevo Testamento? Por parte, sí, todo Nuevo Testamento, más adelante se imprime una obra completa, la que es conocida como la obra literaria antigua más perfecta de la Biblia. Otros después utilizaron griego y hebreo para poder hacer trabajo. Y ustedes, o sea que no solamente leyeron, sino que estudiaron toda la Biblia. Toda Biblia. Fue un aporte, porque más adelante otro señor de un país al lado Ajá. imprime la primera Biblia, pero ya esta había sido escrita. Nosotros hablamos más de la otra. Hablamos más de la otra, pero hoy en día, aunque somos cristianos, casi ni leemos la que tenemos. Oh, cosa grave, Sí, señor. muy grave. Hay muchos que dicen ser cristianos y no. Saben más de Condorito, de Vanidades, Cosmopolitan. Pero de la Biblia, Más de hipocresía. Señor Ulrich, ha sido un privilegio muy grande poderlo tener aquí con nosotros. Igual. El Señor le bendiga. Gracias por la obra que usted hizo. Hablaremos un poquitico de esto ahora. Despidamos a nuestro invitado de hoy con un aplauso. Que Dios te guarde.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito, capítulo 2, verso 1. Hablaremos en esta oportunidad del segundo pilar que hemos propuesto, hablando de que el Evangelio es transmitido, conocido, revelado solamente a través de la Escritura, únicamente a través de sola la gracia, además de poder llevarla solamente a la fe en Cristo Jesús, para que solo en Cristo podamos darle finalmente a Dios la gloria, soli Deo gloria. Pero ¿qué es la gracia? Podríamos decir que es un término tan importante, fundamental, que según los dispensacionalistas, y no nos vamos a meter con ello, básicamente hay 2 dispensaciones, para otros son 7, para otros son más. Yo no voy a meterme con ese cuento, pero lo que sí sabemos es que a la luz de la Escritura, nosotros encontramos que había un periodo llamado la ley, y ahora nosotros estamos disfrutando de una oportunidad llamada la gracia de Dios. Es un término que nos va a llevar a nosotros a saber que estamos en un mover nuevo y diferente de parte de Dios. Sin embargo, el desconocimiento de lo que es la gracia, eso que ha hecho que la gente confunda su gracia y pueda entonces disfrutar de desgracia en lugar de lo que realmente significa. Cuando nosotros encontramos la gracia, para nosotros es más fácil descubrirla en el Nuevo Testamento, porque allí vemos la gracia manifestada en Cristo. Pero cuando vamos a la ley, pensamos que es otra forma y no encontraríamos allí tan fácilmente lo que es la gracia. Sin embargo, cuando hablamos de la gracia, tendríamos que hablar de unos temas que incluyen, que van paralelos, para poder entender y comprender doctrinal y teológicamente y poder tener una aplicación verdadera. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del perdón. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la salvación. Cuando estamos hablando de la gracia, hablamos de la regeneración. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del arrepentimiento. Hablamos de la gracia y estamos hablando del amor de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Así que entendemos por la luz de la Escritura que la gracia trae salvación, y es crucial para poder nosotros tener la aplicación correcta, entender qué significa. Algunas personas entonces han tratado de definir la gracia como un regalo no merecido, como la bondadosa disposición de Dios para perdonar a los pecadores arrepentidos. Y esa clave o esa razón es fundamental entender, porque Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos decimos amén? Pero Dios también es un Dios de justicia. ¿Cuántos decimos de amén? Y yo quiero decirle que el amor de Dios demanda juicio y demanda justicia, y la justicia de Dios demanda juicio. Sin embargo, la gracia está disponible para todos, pero muy pocos tienen la actitud correcta de un arrepentimiento verdadero para poder acobijar lo que es la salvación de parte de Dios. Cuando yo miro en el diccionario bíblico, en el CLIE, nos damos cuenta que la palabra gracia, se la voy a definir primeramente en el hebreo. Es la palabra hased, y se traduce como misericordia, bondad, favor, benevolencia y merced. Cuando estamos hablando entonces de la traducción que Lutero en su explicación acerca de la gracia la traduce en el alemán como la gratas, y entonces encontramos que es un término muy bonito, agradable, pero muy distanciado a lo que realmente quería decir la palabra de Dios en el texto original. El término griego para gracia es charis, y ahí se deriva la palabra charizomai. Y esta palabra, mi apreciado hermano, significa mostrar favor para. Mostrar favor para. Y esto asume entonces un propósito que es doble. Número uno, vemos allí la bondad del dador. Y encontramos, número dos, la indignidad del receptor, del recipiente. Encontramos entonces por un lado a un Dios generoso, bueno, y del otro lado encontramos a un hombre que no merecería ese favor de parte del Señor. En el Antiguo Testamento vamos entonces a nuestro primer punto de la enseñanza, y disculpe que vaya un poco rápido, pero necesitamos abordar realmente todo lo que va. Siguiente diapositiva, vamos al primer punto, y le pediría que por favor me siga allí en multimedia acorde a lo que vayamos avanzando. Primer punto, lo que quiero decir en este momento es que en el Antiguo Testamento,
podemos encontrar, ya se hallaba plasmada, ya estaba registrada la gracia de Dios. Algunos pensamos que la gracia se manifiesta en Cristo, pero nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento vemos allí que en la esencia, en la misma naturaleza de la persona de Dios, de la personalidad de Dios, encontramos a un Dios que ama al pecador, a un Dios que anhela que el pecador no se pierda, no sea condenado. Él está esperando que todo pecador proceda al arrepentimiento. Cuando yo leo Ezequiel capítulo 18, verso 23, está en la diapositiva. El Señor abre su corazón y dice: quiero yo la muerte del impío. Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. El deseo de Dios es que ninguno de los seres humanos, por más malo que sea, por más canalla que sea, por más pecador que sea, es que vaya a perderse eternamente en el infierno. No, mis amados, el propósito de Dios es que el hombre regrese a donde él se perdió. Y no es un paraíso, no es un lugar terrenal. El hombre no fue diseñado para habitar en el cielo. Nos han engañado diciendo que usted y yo vamos a estar eternamente en el cielo. No, Señor. El hombre fue creado por un Dios que está en el cielo, que vino a la tierra a rescatar su humanidad y llevársela al cielo, a Él, en Él, por Él, pero regresará con su pueblo para establecerse por los siglos de los siglos en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. El hombre, el destino final del hombre no es el cielo, es una tierra nueva que va a ser reformada, que necesita ser restaurada. Lo que perdió el hombre no fue un terreno, lo que el hombre perdió no fue tierra, lo que el hombre perdió no fue un paraíso, lo que el hombre perdió fue la cercanía, la comunión, la presencia directa con su creador, y es al creador donde nosotros necesitamos regresar. Solo a Él. Cuando nosotros vemos sobre la base de la ley, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos de que el hombre solo podía ser justificado por las obras. Y esto, mi amigo, mi amiga, es imposible para el ser humano. Bajo la ley, todo era obras, acciones. Pero ahora, cuando leemos a Pablo en la carta a los Gálatas, nos encontramos que esto queda totalmente imposible para el ser humano. Esta es la razón por la cual entonces encontramos que Dios ha escogido a su pueblo. Dale clic allí en las siguientes diapositivas y encontramos allí que en Deuteronomio Dios escoge un pueblo, no porque el pueblo de Israel haya sido el más especial, no porque haya sido el más maravilloso, no porque haya sido el más talentoso, no porque haya sido el mejor de los pueblos. Al contrario, Dios mira con misericordia y con gracia a un pueblo que era el más pequeño y los escoge para estar siendo levantado y de allí nacer quien iba a ser el Salvador. Algunos olvidamos esto y muchas veces se nos olvida la advertencia del Señor cuando Él dice que Él nos ha escogido a nosotros no porque seamos muy especiales. Mire a la persona que está a su lado, por favor, mírela y dígale: tú eres especial. Eso, dígale, tú eres especial. Usted, como es un poquitico, como una muy buena autoestima, usted dice: sí, ya lo sé. Sin embargo, quiero decirle que aunque usted es especial, usted no es demasiado especial para haber hecho algo que el Señor se ha fijado en usted y que le haya dicho: oh, qué especial eres. Cuando nosotros miramos a un Dios con una actitud equivocada, nos atrevemos a exigirle a Dios y a demandarle a Dios, perdón lo que voy a decir, e incluso hasta maltratar al mismo Dios, bajarlo de su pedestal de Señor y de Salvador y ponerlo de empleado, de sirviente, donde se debe hacer lo que yo quiera, lo que yo piense, mi voluntad, como yo defina, como yo decrete, como yo ordene, como yo pacte, como yo anuncie, porque todo lo que diga en la tierra se tiene que cumplir en los cielos. Si lo puedes ver en tu mente, lo puedes tener y se hace como cosa tan absurda. No es así. Alguna gente llega y toma ese bisturí y trata de
de ponérselo a Dios en el cuello. Dios, usted tiene que responderme porque yo soy su hijo, porque yo ayuné, porque yo ayuré, porque yo di los diezmos, las ofrendas, porque fui a la iglesia, porque yo entregué, porque yo hice, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu ministro. Usted tiene que responderme. No se equivoque, no erre, mi hermano, no se equivoque. No es porque seamos hijos. Eso es como si usted se le sentara a su hijo a la mesa y le dice: mamá, papá, me da el favor, me da la comida porque yo soy hijo. Usted tiene que alimentarme porque yo soy su hijo. No, usted no tiene que decirle a su papá que tiene. Él le da porque usted sabe que usted lo ama. Pero a veces queremos poner a Dios en la posición equivocada. En Éxodo capítulo 33 dice el Señor: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, por cuanto es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Cuánto decimos amén? Y verdad. Cuando nosotros vemos todos los sacrificios, cuando vemos todo lo que el pueblo de Israel hacía para alcanzar el favor, para alcanzar la misericordia, para llamar la atención de ese Dios, entonces tendríamos que disponernos a preguntar cuál es nuestra condición hoy en día. Yo quiero decirle que el salmista también se deleitaba al poder disfrutar de la gracia de Dios, aunque estaba cobijado bajo la ley. En el Salmo 32, versos 1 al 5, nos dice una gran cantidad de cosas. Encuentro entonces a un Dios que guardará, que Él recuenta de las iniquidades, y que nadie podría mantenerse en pie delante de su presencia por causa de las maldades y las iniquidades. Porque si hemos hecho cosas buenas, también hemos hecho cosas malas. Y si nos basamos solamente en las obras que hacemos, entonces ¿quién sería el hombre para poder estar delante de la presencia de un Dios que es santo y verdadero y justo? ¿Cuánto decimos amén? Por eso entonces el creyente puede exclamar, como dice en el Salmo 32, verso 22: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. El segundo punto que necesito darle pronto, que quiero hablarle en esta hora con respecto a la gracia, sola gracia, es que la gracia vino únicamente por el Señor Jesucristo. Mientras que entendemos que la ley fue dada por Moisés. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Bendito sea el día en que Cristo vino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero bendito sea también el día que Cristo vino a tu corazón, porque si hubiera venido a la tierra y no está en tu vida, estaríamos también perdidos de la misericordia y de la gracia del Señor. Quiero decirle que la venida de Cristo era hermosa. La vida de Cristo era hermosa, pero de nada hubiera servido si Cristo no hubiera muerto, si no hubiera ido a esa hermosa cruz, que para muchos es motivo de burla, para muchos motivo de escarnio, para muchos momentos motivo de aprovecharse, de sacar dinero, de extorsionar, de chalequear, de manipular. Pero para nosotros que hemos entendido el sacrificio de la cruz, entonces entendemos que solamente a través de ese sacrificio tenemos entrada al trono de la gloria, por su gracia y por su favor. ¿Cuántos decimos amén? Si usted le da un aplauso, déselo con libertad, Señor. No se limite. Aleluya. Diga conmigo: yo tengo un Dios que me quiere dar su perdón pleno. Dígalo con convicción una segunda vez: yo tengo un Dios que me quiere dar su perdón pleno. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: perdón pleno. Y es necesario entender eso, porque algunos de nosotros no solamente no hemos entendido que Él
nos libró de nuestros pecados, que Él tomó nuestros pecados y los llevó a lo profundo del mar, que muchas veces luchamos y todavía tenemos una secuela y decimos, pero es que yo lo que hice, es que lo que dije, es que lo que permití, lo que hice, y tenemos una cosa allí que se llama culpa, y no entendemos que también Él borró nuestras culpas y rebeliones. En la cruz de Cristo hubo un perdón pleno, total y absoluto por nuestros errores y nuestras maldades. ¿Cuántos decimos amén? Jesús descendió. Y cuando yo leo entonces la carta a los Hebreos, el libro de los Hebreos, dice que vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Escuche esto, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras, mientras usted y yo muchas veces estamos en la cena y lloramos porque al Señor le dolió, y sí le dolió, fue un sacrificio. Sin embargo, Él, aunque no es masoquista, a Él le supo rico morir por amor a usted. Es como el buen padre que tiene hambre y se limita muchas veces para poder satisfacer sus necesidades y sus cosas, pero prefiere compartir con su casa. Ese es el buen padre. Yo estoy seguro que hay muchos padres y madres aquí que se han sacrificado por sus hijos, se han quitado el pan de la boca, han dejado de hacer sus proyectos de vida, de coronar muchas cosas, todo por ellos. Pues asimismo, el Señor, cuando vino a pagar en la cruz, pagó con gusto, porque sabía no solamente cuánto valemos, sino que más grande es su amor y su misericordia que lo que nosotros valemos. Cuando yo pongo al hombre en el centro del evangelio, cuando yo pongo al hombre en el centro de la vida, cuando yo pongo al hombre como el valioso, el importante, tú eres el campeón, tú eres el grande, tú eres el maravilloso, cuando te ponemos a ti como el centro, entonces estamos desplazando a Cristo de ser el centro y la razón de nuestra vida. Está escrito que todos pecaron, pero todos están destituidos de la gloria de Dios. Usted lo ha podido leer en Romanos capítulo 3. Cuando seguimos leyendo, entendemos que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entendemos también lo que dice Romanos, que entonces Él vino a hacer propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esto entonces me lleva al cuarto punto de la enseñanza. Y tengo que decirle que la gracia solo puede ser recibida por la fe en el Señor Jesucristo. ¿La fe en quién? Yo no sé usted, pero a mí desde niño he escuchado frases como: ponga fe, tenga fe, ponga fe en que usted es capaz, ponga fe en que usted es inteligente, crea, a usted le va a ir bien porque usted lo merece, porque usted es una persona buena. Y entonces nos llevan a empezar a manipular nuestra fe, y el ser humano empieza a poner su fe en sí mismo o empieza a poner su fe en otros. Y algunos entonces ponen su fe en artículos de metal, de bronce, de yeso. Algunos ponen su fe es en lo que han aprendido. Algunos ponen su fe es en sus obras y en sus méritos. Algunos ponen su fe en algo etéreo, en algo pasajero. Algunos creen en la mata de sábila, otros en el café que le dan la mano. Algunos creen en el ocultismo, en la brujería, en la santería. Otros creen en religiones, pero pocos entendemos que la fe solamente fue puesta para que usted y yo la direccionemos y la pongamos a los pies de aquel que es el autor y el consumador de la fe. Jesucristo es su nombre y no hay otro hombre en el cual usted y yo podamos ser salvos. Podemos ser buena gente, podemos ser buenas personas, podemos hacer buenas obras, pero si Cristo no es la razón de nuestra fe, estaríamos fritos como salchichas. Cuando usted terminó ahora,
Siguiente diapositiva. Usted es salvo por gracia. Cuando dicen amén. ¿Usted es salvo por qué? Porque es muy importante. Porque es muy especial. Por gracia. Ahora, cuando yo entiendo esto, entiendo que mis méritos personales quedan bajo. Ayer antes de salir, estamos preocupados. Slater, Ninoska y Angélica son las 3 personas que están aquí desde temprano tratando de organizar. Hicimos una convocatoria a muchos, a todos los del grupo de los jóvenes. Nadie respondía, nadie aparecía. Pedimos apoyo también a los supervisores. Ninguno respondió. Entonces empezó yo con la lucha y Claudia me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, es que nos sentimos solos. Hay tanto por hacer, pero veo apatía. Me dice ella, usted ya la conocen, ¿cómo es ella? Tranquilo, que ellos recibirán su recompensa de parte de Dios. Le digo, sí, pero ¿qué? Ellos van a llegar al cielo y el Señor no les va a decir, porque no ayudaron en la campaña de los 500 años de la Reforma, se van para el infierno. Él no va a decir eso, porque no es por obras. Y entonces le digo a ella, me dice ella, me responde, sí, pero pues entonces ellos van a perderse la oportunidad de ser bendición. Dije, sí, pero van a llegar no con coronas ni con piedras preciosas, pero van a llegar. Porque es que, mi apreciado hermano, así usted y yo no movamos un solo dedo. Si entendemos que la salvación es por su gracia y por su favor, entonces entenderíamos realmente lo que fue el mensaje de la gracia. Su gracia, tenemos que entrar a desarrollarla. Siguiente diapositiva. Podemos entender entonces cuáles son y qué son esos efectos que hace la gracia en nosotros. Lo primero que hace la gracia en nosotros es que nos trae el perdón de los pecados. Por eso usted y yo podemos recitar lo que dice Pablo, que donde sobreabundó el pecado, ¿qué pasa con la gracia? No, usted no lo está diciendo con ganas. Donde hubo más pecado, ¿qué va a pasar? Más gracia se va a derramar. Pablo dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros, diga conmigo, todos los pecados. Entendemos también, número 2, que somos entonces justificados por gracia. ¿Qué es eso? Que significa que usted un día va a estar delante del juicio del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Porque va a haber un juicio, usted y yo, creamos o no creamos, seamos parte del ministerio o no lo seamos, hayámonos portado bien o no, pero entonces hay un juicio. Pero ante ese juicio, cuando lleguemos, vamos a ver que el Padre va a ver en nosotros la sangre de su Hijo, y cuando Él vea la sangre de su Hijo en nosotros, entonces Él va a decir, fuiste justificado. Pero hay de aquellos que no tengan la sangre del Cordero. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Número 3, creemos que por la gracia del Señor usted es salvo también. ¿Usted es salvo? No sé por qué este amén no fue grande y estruendoso. No sé qué pasó con ese amén. ¿Será que todavía algunos dudan? ¿Será que algunos todavía le han manipulado y le han dicho, si usted no hace esto, entonces, si usted no participa en el ayuno, si usted no participa en la actividad tal, si usted no va a evangelizar, si usted no gana almas, si usted no ora, si usted no ayuna, entonces... ¿Será que nos han enseñado eso? ¿Será que eso está plasmado todavía en nuestra mente? ¿Será que todavía usted entiende que por la gracia ha sido salvo, pero todavía tiene un recuerdo de lo que usted hizo en el año de 1983, cuando eran las 7:30 de la noche, cuando se volaron sus papás, usted quedó solo con la novia, se quedó solo con la novia, y entonces eso está ahí. Sí, porque algunos son buenísimos para recordarse de las cosas negativas, cuando Dios ya ha olvidado eso. Número 3, me la quitaste, nos da a nosotros entonces seguridad de nuestra salvación. Número 4, buena cosa es entonces afirmar el corazón en la gracia.
Esto nos va a decir entonces, según lo que dice allí la carta a los hebreos, que nos da una consolación eterna y una buena esperanza. Diga conmigo, consolación eterna. ¿Qué te da la gracia? Más fuerte, ¿qué te da? Consolación eterna, pero además de esto, una buena esperanza. No nos interesa si el bolívar sube o baja, si la frontera la abren o sigue cerradita, si Santos y su combo quedan ahí o es otro. El que venga, lo que hagan, me hacen a mí saber y entender que levantaré mis ojos a los montes y entenderé de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que así la empresa fracase, así vaya mal, usted no depende de una empresa, usted no depende de una organización, usted no depende del sueldo que recibe, usted depende del proveedor, del Señor, del Salvador, aquel que es nuestro dadivoso en amor y en recompensas. ¿Cuántos decimos amén? Quiero decirle con todo cariño que entonces los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. Y finalmente la gracia o el favor va a durar toda la vida. Esto me prepara entonces a mí para finalizar el mensaje con los beneficios que recibimos, porque son numerosos, de tal manera que podíamos pasar vigilias enteras, horas enteras hablando de la gracia del Señor. Cuando nosotros vemos cuál era el deseo también de los apóstoles, encontramos que ellos comúnmente se saludaban: que la gracia sea con vosotros. Se halla 31 veces en las epístolas el saludo y el buen deseo de los hombres de Dios, decirle a la gente: no que le vaya bien, no que pacte, no que profetiza, no hermano créalo, no. El deseo de ellos, la bendición de ellos era que la gracia del Señor esté sobre ti todos los días de tu vida. ¿Hay algo mayor que esto? ¿Habrá algo mayor que tener la gracia y el favor de Dios? No, no lo habrá, no lo habrá. Algunos por el juego dicen que la fuerza te acompañe. Pues las fuerzas se acaban, las fuerzas se agotan. Que la fuerza te acompañe. Star Wars. El que lo entendió, lo entendió. Es más, quiero decirle, cuando hay un hombre de Dios que está gobernando, haciendo, direccionando, atrayendo, haciendo las cosas en su fuerza, cuando uno empieza a predicar en su fuerza, cuando uno está adorando en su fuerza, cuando uno empieza a hacer su trabajo en su fuerza, cuando uno empieza a gobernar su casa en su fuerza, va a llegar un momento donde todo esto se va a acabar. A la gente le va a dar piedra, va a empezar a golpear, vamos a empezar a manipular, va a empezar a atacar, va a empezar a golpear. Las fuerzas van a hacer que nosotros nos agotemos en cualquier momento. Está escrito que no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios, que así es que se hacen las cosas de Dios. Cuando un hombre de Dios pierde la gracia, cuando un hombre de Dios pierde la gracia de Dios, como le pasó a Saúl, va a empezar a gobernar en su naturaleza humana, a imponer normas. Aquí se hace esto, aquí se madruga aquí se hace esto, si no esto, y empieza en su fuerza. Se va a agotar, tarde o temprano se va a agotar. Iglesia, necesitamos volver nuestras fuerzas solamente a los pies de la cruz y decir: no ha sido mía la gloria, no ha sido mía la alabanza, no ha sido mis méritos, no ha sido mi esfuerzo, es tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros. Si la iglesia llegase a entender eso, entonces seremos mucho más efectivos. Por eso usted va a ver más de uno carepuño, porque las metas no se están cumpliendo, porque ya se está acabando el año y no hemos logrado lo que queríamos. Están sus fuerzas, están sus fuerzas. Todo lo que nosotros midamos humanamente se va a acabar. Pero si usted y yo ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde ni la polilla ni el orín corrompen, entonces nuestro galardón y recompensa viene de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? La gracia tiene dos distinciones importantes. Entender esto es fundamental. Usted y yo hemos de entender que la misericordia
es universal. Diga conmigo, la misericordia es universal. Eso significa que la misericordia de Dios está sobre buenos y sobre malos. El sol sale todos los días sobre los buenos y sobre los malos. Hay alguien que ve el sol y dice, qué bueno llegó el sol. El otro dice, qué malo, mucho sol. Sobre todo cuando a usted le toca pasar la frontera a las 12 del día. Sale la lluvia y la gente dice, qué bueno que llovió. Ay, va a haber entonces producción agrícola. El otro llega y dice, qué jartera, llovió y justo que me planché el pelo. Pero el sol y la lluvia sale sobre todos, es universal. A cristianos y no cristianos le alcanza la misericordia. La misericordia no es solamente para los cristianos. La misericordia le alcanza al católico, al adventista, le alcanza al que sea, por más malo, al santero, le alcanza la misericordia. Pero la gracia es particular. La misericordia es Dios abriendo sus manos a la humanidad. La gracia es el hombre aceptando esa misericordia y aferrándose a tomar ese regalo. Más de uno llegó y dijo, esa salchicha se ve buena, solamente uno lo ha comido, soy yo. La misericordia de Dios está abierta. Pocos llegan a disfrutar la gracia. Hechos capítulo 17, verso 30. La misericordia se basa en el mandato universal de Dios de arrepentirnos. Por eso dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que qué. Clase número 1 de discipulado de nuestra cartilla. ¿Cómo se llama? Se habla de las 5 llaves. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Las 4 llaves espirituales. Por cuanto el hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios, entonces el hombre perdió. Pero en esas cuatro llaves falta una importantísima. Porque para el hombre poder disfrutar del plan maravilloso para su vida, de que entender que Cristo ha muerto, de nada sirve que Cristo haya muerto si el corazón del hombre no va a sus pies de esa cruz de Cristo y pedirle perdón por sus pecados y proponer no volver a fallar. Eso sí es arrepentimiento. Si usted ha hecho esto, entonces la gracia comienza a manifestarse en su vida. El pecador arrepentido entonces será perdonado. Quiero decirle esto con mucho cariño. La gracia nunca ha sido ofrecida. En otras palabras, la gracia no es una oferta. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere la salchicha? ¿Quién quiere a la 1? ¿Quién quiere a las 2? Ninguno quiso salchicha. La gracia no es algo que está el Señor ahí en oferta. A ver, ¿quién quiere la gracia? ¿Quién quiere la gracia? No. Nunca ha sido una oferta. Es un regalo. Y por ser regalo, no significa que no tenga valor o que esté encañengado el Señor con la gracia que está haciendo promoción. 2 por 1, gracia y misericordia. No. Te lo estoy poniendo en aspectos tangibles, entendibles en nuestro idioma. Generalmente la gente en los supermercados lo que oferta es lo mejor o el cañengo. La gracia no es el cañengo de Dios. No es que Él esté encartado. No es que Él esté diciendo, el sacrificio de mi Hijo Jesús, tan alto que fue, mire, poquitos convertidos, mire. Regalemos ahí la gracia. A ver, ¿quién quiere gracia? No. La gracia es una dádiva no merecida y particular, en el sentido de que Dios otorga un favor a quienes han sido alcanzados por esa misericordia. Y los hombres serán llevados entonces al arrepentimiento de sus pecados.
solo por Cristo, basados en la Escritura, solo por la fe en Cristo, para que al final le demos al Señor solo la gloria por habernos salvado por su gracia. Nunca olvide esto y vamos a finalizar. La última diapositiva. Nunca olvides, número 1, que la gracia es eterna. Número 2, que la gracia no es merecida. Número 3, que la gracia es la misma calidad de Dios para nosotros. Número 4, la gracia es soberana. Él la da a quien quiere, como quiere, porque Él es soberano. Número 5, la gracia es la única base de la aceptación frente a Dios. Número 6, nunca olvide, hermano, que la gracia es santa. Número 7, no olvide nunca que la gracia será alcanzada por pocos. Y número 8, la gracia es un misterio. Número 9, la gracia es la base y la fuente de la predicación. 9, como 9 son los frutos, a lo mejor el fruto. Póngase de pie, por favor. Nunca olvide esto. Si usted es una persona, como sé que lo es, que le gusta ir más allá, hablar de la gracia de Dios en 45 minutos es un atrevimiento, pero lo hicimos.